un acontecimiento que marcó un antes y después, no solo en la historia de Israel, sino en todo el mundo. Justamente son las leyes de Dios. Esas leyes que trascendieron más de 2000 años y que aún son vigentes. Los 10 mandamientos, sin duda, son una de esas historias más bonitas que tiene el Antiguo Testamento y que nos dan más certeza de lo que Dios quiere o lo que Dios piensa en cómo podemos manejar nuestra vida. Si escuchaste el episodio anterior de Éxodo, el Éxodo de Moisés, sabrás que este estudio ocurre, pues, momentos relativamente después de este. Cuando justamente Dios liberó al pueblo de Israel. Y bueno, pues ahorita te voy a entrar en contexto, pero justamente el día de hoy vamos a ver cómo Dios nos deja a través de estos 10 mandamientos la importancia de cómo se va a regir nuestra vida o la vida humana, por así decirlo, y cómo si lo apropiamos, pues vamos a tener bendición literalmente. De seguro alguna vez te preguntaste ¿por qué Dios dejó los mandamientos? Yo alguna vez me pregunté, oye, pues si Dios nos ama, si Dios ama nuestra libertad o nos hizo libres, pues ¿por qué dejó reglas? ¿No? Así, ¿por qué dejó al final, pues, mandamientos que tenemos que seguir si se supone que somos libres? ¿Cuál es el propósito de ellos? Sí, sé que son reglas, pero ¿por qué las dejó? Bueno, justamente vamos a conocer el por qué Dios dejó reglas o mandamientos, consejos, como tú lo quieras llamar, para regir tu vida. Pero antes vamos a aplicar ese contexto para que tú sepas más o menos dónde transcurre este estudio. Es algo rapidísimo. Recuerda que en el capítulo pasado vimos cómo Dios rescató al pueblo de Israel, ¿verdad? De Egipto, de la esclavitud. Después de mandar unas plagas tremendas, después de que nos dieran ese gran mensaje en aquella división de mar, cómo el pueblo de Israel pues obviamente estaba alegre, contento, danzaba, cantaba, alababa a Dios. Y creo que también ese ejemplo del pueblo de Israel aplica mucho a nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos así. Si tú te crees mejor que el pueblo de Israel, al momento de que tú leas la Biblia, déjame decirte que no. No eres mejor. Eres igual. Eres igual que Israel. ¿Por qué? Porque hay veces, si tú has leído la Biblia en el Antiguo Testamento, vas a ver que el pueblo de Israel a veces hacía lo que Dios decía, pero después se rebelaba. O Dios aparecía, les daba mandamientos, les daba lineamientos, el pueblo de Israel lo hacía, pero de repente en la historia decía, no, pues como que siempre no me gustó tus mandamientos y tus reglas, y se rebelaban. Y así era una y otra y otra y otra. Y yo honestamente cuando yo leí esta parte de Éxodo, antes de llegar a los 10 mandamientos, yo dije, oye Dios, pero, a ver, si tú conoces el futuro, obviamente que sí lo conoce, ¿por qué entonces liberaste al pueblo de Israel de Egipto para que hicieran los mandamientos, pero después hicieran un becerro de oro, lo veneraran, y después, a pesar de que ellos vieron el milagro de la división del mar, del maná, de muchas cosas, de las plagas, de todo eso, todavía se atribuyen esos milagros a un becerro, una imagen, no todos lo hicieron, pero una imagen, y pues, ¿para qué lo rescataste si tú ya sabías el resultado? Pero si tú y yo somos muy concretos, muy sinceros, así es nuestra vida. Hay veces que quizás estamos tan alegres que podemos danzar, cantar, alabar a Dios y decirle, eres tan grande y misericordioso, Dios, wow, eres increíble. Pero cuando caemos, cuando pecamos, nos sentimos como basura. Y quizás Israel se preguntaría lo mismo de nosotros. Oye Dios, pues si tú rescataste a este chico, este fulanito, a esta Yadis, a este Jesús, a este Eric, a esta Janet, a esta Sandy, a esta Suri, a esta Miriam, si tú rescataste a ellos y luego pecaron contra ti, pues ¿para qué los rescataste? ¿No? Y al final eso es una lección que nos deja, pues obviamente el libro de Éxodo y obviamente todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, obviamente, porque así es nuestra vida.
alta, baja, pero en cada alta o en cada baja Dios está ahí trabajando. Y es lo que yo espero que tú veas y que tú percibas que estos mandamientos, esto que vamos a estudiar el día de hoy, no solamente son reglas, no solamente son, pues sí, lineamientos que tienes que seguir obligatoriamente porque si no, no vas al cielo. No, sino hay un trasfondo detrás de eso, ¿ok? Y para eso, ahora sí, por favor, dirígete al Antiguo Testamento, a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer del 2. Si quieres leerlo del 1 está bien, pero yo me voy a saltar del 2 al 17, ¿vale? Y vamos a leer justamente lo que dice. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí hay algo importante. Hay algunas Biblias que tienes que cerciorarte, y bueno, quizás tú tal vez ahorita estás pasando por eso, no sé qué Biblia tengas, pero modificaron esta parte curiosamente. Yo cuando estaba en la iglesia católica, porque yo crecí así, no encontraba ninguna, bueno, que yo recuerde cuando daban los 10 mandamientos, no mencionaba en esta parte. Pero cuando tú abres la Biblia, dices, oh my God, o sea, aquí está diciendo, no te harás ninguna imagen ni semejanza de lo que está arriba del cielo, abajo de la tierra, no debe de haber ninguna representación. Y fíjate lo que dice en el 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjate, o sea, es increíble cómo, pues a lo largo de la historia, prácticamente tan exacta que es la Biblia que dice no te debes de hacer imagen y no te debes inclinar a ellas. Ah, ¿qué hace el hombre? Ah, no, me voy a hacer una imagen y me voy a inclinar a ellas. Y ese es el problema cuando, pues, a veces piensan que estamos peleados contra los católicos, que estamos peleados contra otro tipo de religión, pero no, o sea, si tú abres la Biblia y tú lees la Biblia te va a dar la respuesta solita sin necesidad de entrar en un debate. Entonces eso es lo que más me maravilla. Pero obviamente, ahorita que estamos analizando los 10 mandamientos, pues hay un propósito detrás de esto, ¿verdad? Porque como tú sabes, Dios es celoso. ¿Cómo que Dios es celoso? Ahorita lo vamos a leer. Fíjate. Más adelante. Antes de eso, fíjate en el 6 dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es una clave para que tú entiendas que el guardar sus mandamientos y el, pues, tratar de seguirlos es porque, aparte de que pues, Dios te aconseja, no te obliga, te aconseja a seguirlos, Él te da una recompensa. Y eso es lo maravilloso de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es como igual comentábamos hace mucho tiempo, que no hay que jurar, ni por el nombre de Dios, ni siquiera jurar. No debes de jurar. Porque el día que tú jures y no cumplas con lo que juraste, va a haber una gran consecuencia para ti. Por eso mejor no jures. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Así literalmente. En el 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Para que tú estés en contexto, si tú no sabías, el día de reposo era el sábado, no el domingo. Nosotros, tú y yo, lo conocimos que era el domingo, quizás por nuestra costumbre, porque se nos inculcó así, pero hay mucha evidencia bíblica, obviamente, que se refiere al día de descanso como el día sábado. Entonces, para que, si tú dices, órale, eso no lo sabía, bueno, esa es la importancia de leer. Entonces yo te aconsejo que sigas leyendo la Biblia para que tú lo descubras por tu cuenta y que no te estén cuenteando por la parte de afuera, ¿ok? Por la parte de afuera. Perfecto. Después dice,
Porque en 6 días, no, perdón, ese ya lo leí, ¿verdad? Día de los reposo y lo santificó, ok. En el 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, al final, estos son justamente los 10 mandamientos que quizás tú y yo ya los conocemos, ¿verdad? Ahora quiero preguntarte algo. ¿Tú cumples los 10 mandamientos? Ah, caray, ya se hizo personal el estudio. Hay que ser honestos. La gran mayoría no cumple los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué Dios los dejó si no los íbamos a cumplir? Es algo muy curioso, porque los 10 mandamientos son prescripciones que justamente Dios le dio a Moisés y obviamente al pueblo de Israel, pero no solamente a ellos, en aquel monte del Sinaí. Lo dejó para todo el mundo y justamente estos mismos mandamientos que tú acabas de leer fundamentan el comportamiento y la forma de vida respecto a la creación de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la actualidad. Digamos que lo que acabamos de leer son pues mandamientos generales, porque son así, o básicos, por si lo quieres llamar así, porque en el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, pues también hay algunas reglas pues en cuanto a comida, en cuanto a comportamiento, en cuanto a vestidura, en muchas cosas que también Dios dejó o Dios aconsejó al pueblo de Israel, obviamente en ese momento, pero justamente estos 10 mandamientos son los más claves, no solo para agradar a Dios, sino para que tú y yo vivamos una vida, pues, bien, ejemplar. Pero lo curioso de esto es que los 10 mandamientos claves rigen justamente la vida del planeta, creyendo o no creyendo en Dios. Así como tú lo escuchaste, los 10 mandamientos claves, los que acabamos de leer, son los cuales rigen la vida del planeta, seas creyente o no seas creyente. Qué curioso, ¿verdad? Porque hay muchos ateos, muchas personas allá afuera que no creen en Dios. No sé si tú sabías este dato acerca de los mandamientos, porque son reconocidos por las otras religiones, por sistemas políticos. Religiones también importantes del mundo como el judaísmo, el islam, el hinduismo, que también dicen no debes de mentir, no debes de robar, no debes de, pues, bueno, obviamente desear la mujer de tu prójimo. Qué curioso. Pero, ¿por qué? Es muy curioso porque aquí y en China el matar a alguien es malo. Aquí y en Alemania el robar es malo. Aquí y en Etiopía desear a una mujer de tu prójimo es malo. Aquí y en las tribus más salvajes mentir es malo. Si te das cuenta, los 10 mandamientos no solo son representativos de la fe cristiana o judía, sino que son universales. Y justamente coexisten en la sociedad y han regido no solamente estos mandamientos, sino, me refiero, no solamente han regido la vida cristiana, por así decirlo, sino también estos 10 mandamientos y la Biblia en general rige en sistemas políticos, sistemas nacionales, sistemas que tú ni siquiera podrías decir, ¿a poco la Biblia está aquí? De hecho, en las Cortes de Estados Unidos, no sé si aquí lo hagan, que creo que no, solamente en las Cortes de Estados Unidos, ponen la Biblia y les dice a la persona que está siendo enjuiciada o va por un proceso, juras decir toda la verdad y solamente la verdad, etcétera, etcétera. O sea, imagínate qué tanto poder debe de tener la Biblia, sus palabras, obviamente, lo que Dios dejó, para que la consideren de esa forma. Ahora, tú me puedes decir, pues yo tengo un amigo un amigo ateo, un amigo que no cree en Dios, que pues la verdad no cree en Dios, no sigue sus consejos, sus mandamientos, y pues vive la vida como él le parece. Pero yo le preguntaría a ese amigo, oye, amigo, ¿tú robarías? Pues tal vez me puede decir no. ¿Tú matarías? No.
¿Tú mentirías? Pues tal vez, pero quizás no. ¿Tú desearías la mujer de tu prójimo? No. ¿Sabías que esos son los mandamientos de Dios? Sí. ¿Y por qué los sigues si es que no crees en Él? O sea, a lo que quiero llegar y que quiero que tú entiendas, los 10 mandamientos no solamente son escritos en una tabla o en tu Biblia o algo que haya trascendido a través de los años simplemente porque hayan existido así porque sí. Los 10 mandamientos rigen nuestra vida inconscientemente. Obviamente, eso se debe a una educación previa de tus padres, quizás a la parte eh, educacional, que te enseñan a no mentir, a no robar, obviamente. Pero fíjate, justamente las escuelas, los terapeutas, los mismos valores de la casa se rigen con principios de la Biblia. Tu mamá no creo que te diga, miente, roba, hurta, viola, mata. No creo que te diga eso a tu mamá, ¿verdad? Al contrario, te va a decir lo mismo que te estoy diciendo. No mates, no hurtes, ten cuidado, etcétera. Qué curioso. Así tú y yo vamos a entender de que los 10 mandamientos lo puedes percibir como reglas, pero más que nada son lineamientos, son consejos que Dios nos da para vivir una vida ejemplar, una vida sin ataduras, pues sí, al pecado, literalmente. Porque cuando tú permites este tipo de cosas en tu vida se empieza a contaminar. Y eso es un hecho. Si te das cuenta, eso es algo sorprendente. Pero mira, quiero que por favor vayamos al Antiguo Testamento para que analicemos la importancia de estos 10 mandamientos, ¿vale? Es en Levítico 26:3. Está en el Antiguo Testamento y es el tercer libro de la Biblia. Levítico 26, ¿te dije? 26:3. Déjame confirmar. Sí, 26:3, ajá, 26:3. Y fíjate lo que dice. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, vamos a leer el que sigue, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. O sea, al final vas a tener una vida de bendición, si tú sigues los 10 mandamientos. Te repito, ¿son difíciles? Claro que son difíciles. ¿Por qué? Porque nuestra carne va a estar batallando constantemente contra los valores de Dios. Constantemente. Y eso es algo que tú y yo debemos de enfrentar hasta que el día que partamos. Vas a tener decisiones complicadas en donde pues, te vas a encontrar en una encrucijada en donde si decir la verdad o no, si vas a robar o no, no lo sé. Y se te puede prestar una tentación. Pero recuerda, al final, lo que Dios quiere es que tú y yo nos esforcemos por tratar de ser ese ejemplo que Jesús vino a ser aquí en la tierra. Ojo, no te estoy diciendo que seas perfecto, pero sí te debes de esforzar, y yo también me incluyo, por tratar de acatar esos mandamientos. En sí, justamente los mandamientos muestran ese orden de prioridad que debe regir en nuestra vida de un hombre o de una mujer, y justamente categorizándolos, por así decirlo, de los que acabamos de leer, los 4 primeros mandamientos, ya analizándolo y estudiándolo, se refieren a una relación personal con Dios. De hecho, yo te recomiendo que los vuelvas a leer y vas a ver que los 4 primeros, los cuatro primeros que leímos, se refieren más a una relación tú con Dios, ¿no? O sea, recordemos que uno de los mandamientos primeros, pues obviamente es no tendrás a dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Es una relación correcta de tú con Dios, no te inclinarás a ellas, exacto, ¿no? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, o sea, no jurarás por Dios, digamos que son valores, son mandamientos que son personales de ti hacia Dios, ¿ok? Los 4 primeros. El quinto mandamiento justamente establece la importancia de la familia y las relaciones familiares. ¿De qué mandamiento estamos hablando? Pues obviamente justamente el que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese valor justamente es la que, pues, yo creo que toda familia mexicana o familia del mundo nutre. Honrar los hijos a los padres, madre, etcétera,
de las cosas que hacen, cómo nos educaron, su forma de educación, etcétera. Y los otros 5 restantes justamente regulan la relación del hombre con sus semejantes, si es que te das cuenta. ¿Cómo es que regulan la relación entre nosotros, o sea, entre tú y yo, entre las personas que coexistimos? Porque aquí justamente dice no matarás, no cometerás adulterio. Cometer adulterio, para las personas que no saben, es pues literalmente tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso se le llama fornicación a la Biblia. Eso en la Biblia se llama fornicación. Y eso es un pecado muy grave. Entonces, si tú tuviste relaciones sexuales antes del matrimonio y no te has arrepentido, pues yo te sugiero que te arrepientas. También esto incluye, pues, el simple hecho de ver pornografía, de desear, pues sí, justamente la mujer de tu prójimo o el chico de tu amiga, etcétera, que te lo empieces a imaginar. Cosas así que son muy, pues, obviamente que transcurren en tu mente, en tu pensamiento, obviamente en tu corazón, pues eso se considera pecado. Entonces, hay veces que llegan pensamientos en tu mente que pues, no son pensamientos correctos y pues tienes que pedirle a Dios para que estos pensamientos no te invadan, no te quiten la paz. Porque al final son pensamientos que a tu vista o a tu parecer son padres, son emocionantes, son de adrenalina y lo que tú quieras. Pero lo que no sabes es de que tú misma o tú mismo estás contaminando tu corazón. ¿Ok? Y justamente esos son los mandamientos que, digamos, predominan para la relación entre hombres o para coexistir, juntos y en armonía. Y, por favor, vamos a Proverbios 3:1, que es también en el Antiguo Testamento, y es un consejo muy bonito en el libro más de sabiduría, a mi parecer, que se ha escrito, que dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Obviamente, si quieres leer lo demás, está increíble porque dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea, imagínate lo que Dios te está diciendo ahí. Entonces, es otro ejemplo de que tú y yo debemos de seguir justamente esos mandamientos, porque por algo, pues justamente Dios se los da al creyente. Y justamente lo dice textualmente: Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos. Si quieres evitar malos ratos o gozar tu vida, pues obviamente, con altas y con bajas, pues probablemente la vida no es perfecta, siempre trata de guardar esos mandamientos. Y vamos, por favor, en el Nuevo Testamento, algo que también justamente dijo Jesús en Juan 14:2. Y fíjate lo que dice. Es Juan 14:21, perdón. Juan 14:21, y fíjate lo que dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si tú constantemente le pides a Dios que esté presente en tu vida, que se manifieste, que te dé una respuesta, que te diga qué hacer, trata de seguir sus mandamientos. Y digo trata porque hay que ser realistas. Nos cuesta mucho seguir los mandamientos. Nos cuesta bastante. Pero trata. Esfuérzate. Y sé valiente, como también lo dice en la Biblia. Y trata. Y justamente esta parte, hay gente que te puede decir: es que si Dios nos amara, nos dejaría ser libres sin necesidad de ninguna regla. Que quizás eso tal vez tú lo habías pensado. ¿Por qué? Y es lo que iniciamos la pregunta, ¿no? ¿Por qué, si Dios nos hizo libres, por qué hizo reglas? Pero imagínate, un mundo sin reglas, sin ataduras. En el claro ejemplo de poder decirte: pues si matan a tu hija, pues está bien. Total, es un mundo sin reglas. Es que sabes que yo te mentí de que necesitaba el dinero porque te dije que era para una situación personal, familiar y de salud, cuando me las me las gasté en cervezas y me las gasté en alcohol. Imagínate un mundo así, sin reglas. Llamándolo así, ¿no? Sin lineamientos, sin consejos de vida. Pues el mundo sería un desastre. La raza humana literalmente ya se hubiera extinto en los primeros 20 años. Porque harían su vida a lo que ellos les parecen. Es como, no sé si tú viste la película de La Purga.
Sería así, igual, literalmente, que en esa película la trama es de que tú puedes cometer cualquier delito en 24 horas, ¿no? Ahora imagínate eso, que tú puedas hacer lo que se te plazca en todos tus días de vida. Que un día puedan violar a tu hijo, un día lo puedan robar, un día puedas tú pues sacar dinero, te pueden sacar dinero a ti, pueden invadir tu casa. Imagínate un mundo sin leyes o sin reglas, pues sería un desastre. Y Dios, en su infinita sabiduría, hizo esto para, para regular el comportamiento que debe de tener el hombre hacia sus semejantes. El hombre con Dios y el hombre con su familia. Son tres pilares. Hombre con Dios, hombre con su familia y hombre con sus semejantes. O mujer con sus semejantes, obviamente. Sí las incluyo, chicas. Y justamente tú te vas a dar cuenta que los mandamientos no son gravosos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que Dios no te va a pedir hacerle daño a alguien o hacer daño a tu persona. No te va a decir, para seguir mis mandamientos y agradarme, debes de sacrificar a tu primogénito y después ya te voy a dar chance de otro bebé. Pues no, ¿verdad? O no te va a decir, para que yo te pueda bendecir, de todo lo que tú ganes me tienes que dar la mitad cada 15 días, no cada mes, cada 15 días, y yo te voy a ayudar. Pues no. Digamos que sus mandamientos no son gravosos en el sentido de que no te van a involucrar tu seguridad, tu bienestar. Al contrario, son benéficos, son benignos. Van a buscar que tú estés bien. Entonces, ojalá que con este estudio, tú y yo entendamos que los 10 mandamientos, ajeno a que sean reglas o lineamientos, son valores de vida. Que yo creo que tú ya tienes. Y tú piensas que no estás siguiendo los mandamientos, o tú piensas que yo no me regí con los mandamientos, pero pues si yo te pregunto, tú robas, tú mientes, tú, etcétera, pues tú me puedes decir quizás en un 80% que no haces esas cosas. Por lo tanto, tú te riges en los mandamientos. Los conozcas bien o no los conozcas bien, los practiques o no los practiques. Y eso es lo maravilloso de Dios y de la Biblia, porque, te repito, imagínate, en todas las religiones del mundo también concuerdan con esto. Pues porque es algo básico. Es algo básico para entender la vida de cualquier ser humano, cualquier ser viviente. Es algo básico de entender. Y eso es la sabiduría de Dios plasmada en solamente 10, bueno, en este caso no son 10 versículos, pero en 10 lineamientos. Ajá. Entonces, pues, también debo decirte que pues, hay más de 10 mandamientos y eso, como te lo había explicado, son algunos lineamientos también en cuanto a comida, vestidura, acción, etcétera. Obviamente se lo decía más hacia el pueblo de Israel en ese momento, pero pues también hay algunas cosas interesantes que también, pues por algo los dijo Dios, ¿no? Por algo dijo Dios que no debería de hacer eso un ser humano. Y ojalá pues tú los puedas descubrir en tu lectura personal, de tu día a día, en Levítico, en Éxodo, en Deuteronomio, que son los primeros libros de la Biblia. Y hay otro mandamiento, justamente, que hasta el mismo Jesús decía que también era uno de los más importantes. No sé si tú te acuerdes de cuál mandamiento es. Tal vez si te acuerdas. Aparte de que Dios dice que amemos sus mandamientos y lo guardemos, porque va a ser un claro ejemplo de que amemos a Dios. Justamente yo recuerdo en la Biblia que dice Jesús, cuando les dice a los discípulos, bien han escuchado, que no deben de robar, no deben de mentir, no deben de... Pero aquí está un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros como a sí mismos. Y con eso, con ese mandamiento, con ese último mandamiento, lineamiento, es lo que Dios cierra con broche de oro. Porque al final, para vencer al odio, para vencer la depresión, para vencer la soledad, para vencer la dictadura, para vencer las diferencias, para vencer los conflictos, para vencer muchas cosas, la respuesta quizás más lógica y más obvia, pero que no todos los mundos tienen la capacidad de hacer eso, es el amor.
Y es lo que Dios nos dice. Aquí tienen un nuevo mandamiento. Ámense unos a los otros, como yo los he amado, y ámense. Ese es el nuevo mandamiento. Y es lo que Dios justamente dejó. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias nuevamente que nos permitas estar aquí. Gracias por esta lección de vida, de entender de que los mandamientos pues no solamente son reglas simbólicas escritas en una tabla o en la Biblia, que solamente hay que seguir por seguir, sino que nos estás ayudando a comprender más cuáles son tus planes para nuestra vida, Señor, para una correcta vida y para, aparte de agradarte, pues para vivir bien, para poder vivir bien sin culpas, sin pecados, sin malos ratos, sin insomnio, sin ansiedad, Señor. Te damos gracias nuevamente por cada una de las personas que están escuchando este audio, que desconozco de dónde me escuchan, en qué momento me escuchan, pero gracias, Padre, porque tú les das ese amor y esa necesidad de escuchar tu palabra. Te pido que las acompañes, que los acompañes en cada una de las labores que se desempeñan en su día, y pues nuevamente te doy gracias por este tipo de plataformas que nos permiten acercarte hacia ti, y aunque sea bajar un cachito de cielo, un cachito de esperanza, para aquellas personas que necesitan estas palabras de aliento, que son palabras preciosas y de sabiduría que vienen en tu palabra, en la Biblia. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga.